Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, Isaías capítulo 6, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y un querubín dijo al otro en voz alta: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, quien está escribiendo es Isaías, él está relatando, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con el carbón sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Podríamos predicar unos 8 sermones solo de este texto, pero yo tengo que predicar solo un sermón esta mañana. Entonces no voy a entrar en muchos detalles, pero voy a desarrollar apenas 3 pensamientos de los muchos pensamientos que contiene este texto. El primer pensamiento es el siguiente: Dios nunca pierde el control de las cosas. Repito, Dios nunca pierde el control de las cosas. ¿Y por qué digo eso? Porque Isaías empieza escribiendo así: en el año que murió el rey Uzías, yo vi la gloria de Dios. Dios estaba sentado en su trono en el año que murió el rey Uzías. Ahora ustedes van a entender por qué digo que Dios nunca pierde el control de las cosas. En el año que el rey Uzías murió. El rey Uzías fue uno de los reyes de Judá. Entró al reinado con 16 años de edad, 16 años, un jovencito. Y gobernó durante 52 años. Ahora los matemáticos, díganme, ¿cuántos años vivió Uzías? Si entró al reinado con 16 años y gobernó por 52 años hasta morir, ¿con cuántos años murió? ¿Ah? Muy bien. Están bien en matemáticas. El rey Uzías entró al reinado con 16 años
¿Sabe quién había sido su papá? El rey Amasías, un hombre de Dios. La historia toda está en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. No voy a leer todo, pero voy a leer solo un versículo, el versículo 5 del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. El versículo 5 dice así. Está hablando de Usías y dice así: persistió en buscar a Dios, el rey Usías, que entró al gobierno con 16 años, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Zacarías? Pues el profeta Zacarías estaba desarrollando su ministerio cuando Usías estaba gobernando al pueblo de Dios. Entonces dice el versículo que Usías persistió en buscar a Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Esto es clave. El rey Usías entró con 16 años y persistió en buscar a Dios. Porque buscar a Dios una vez es fácil. Cuando estás desesperado, cuando tu negocio fracasó, cuando estás con cáncer, cuando las cosas no van bien, buscar a Dios, todo el mundo busca. Pero buscar a Dios persistiendo, a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, a pesar de que muchas veces suceden cosas que no entiendes. Persistir. Estoy viniendo de Honduras. Me llevaron a la televisión, al canal más grande de Honduras, a hacer una entrevista con un periodista famoso. Y estaba un senador de la República ahí. Y él me hizo una pregunta. Él perdió un hijo, adolescente, le compró una de esas, ¿cómo le llaman? Bueno, pero el muchacho con el juguete se mató. Entonces él está herido, su hijo adolescente murió. Y él se pregunta, ¿cómo puedo seguir a Dios si Dios me hizo esto? Es que tú no puedes seguir a Dios solo cuando las cosas te van bien. Aquí el texto dice que el rey Usías persistió. O sea, tú tienes que seguir a Dios en las buenas y en las malas. Cuando estás bien empleado y cuando pierdes el empleo. Cuando estás bien sano y cuando estás con cáncer. Porque seguir a Dios cuando todo te va bien, eso no es mérito. El rey Usías no siguió a Dios solo cuando las cosas le iban bien, sino que persistió en seguir a Dios a pesar de las dificultades. ¿Y qué dificultades se enfrentaba un muchacho que lo colocaron rey con 16 años? Habían enemigos, estaban los filisteos, estaban los egipcios, estaban los árabes del otro lado. Y él tuvo que enfrentar todas esas dificultades. Lo colocaron a gobernar al pueblo con 16 años y habían líderes viejos que seguramente hablaban entre ellos. ¿Qué sabe este tonto de 16 años? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a gobernar? Enfrentó dificultades. La vida para Usías no fue fácil, pero a pesar de las dificultades, enfrentó, persistió en seguir a Dios. ¿Y cuál fue el resultado?
La Biblia dice que Dios lo prosperó en todo. El asunto es que nosotros queremos la prosperidad, pero no queremos la persistencia. No hay prosperidad sin persistencia. Hoy no salen las cosas como quieres, persiste. Mañana no salen como quieres, persiste. Al otro día no salen como quieres, persiste. Y un día vas a encontrar la prosperidad que tanto buscas. Pero al primer obstáculo te desanimas. Y después dices que el cristianismo no funciona. Después dices que las promesas de Dios no funcionan. No, la vida cristiana es persistencia. Y Uzías persistió. Y Dios lo prosperó. Y su fama extrapasó todos los límites de Judá. Y los enemigos temblaron. Uzías hizo un gobierno extraordinario. Abrió cisternas en el desierto para que la gente dejara de conglomerarse en las grandes ciudades, porque había agua aquí, y se fuera a habitar en el desierto. Él abrió cisternas en el desierto. Promovió la agricultura, promovió la ganadería. Uzías gobernó 52 años y fueron años de prosperidad. ¿Por qué? Porque persistía en seguir a Dios. Pero, ahí está la desgracia, pero cuando ya estaba lleno de gloria, cuando ya estaba lleno de fama, cuando la prosperidad le había llegado, el texto bíblico dice que se olvidó de Dios y empezó a confiar en su riqueza, en su ejército, en su fuerza. Y ahí se creyó Dios. Ahí se creyó Dios. Yo te voy a decir una cosa que te va a asustar. Dios sabe a quién le da prosperidad. Si la prosperidad te va a arruinar por amor a ti, Dios nunca te va a dar prosperidad. Dios sabe a quién le da dinero, pero si el dinero te va a arruinar, es mejor que entres pobre al reino de los cielos, que con millones te pierdas aquí en la tierra. Y por más que quieras dinero, Dios no te lo va a dar, porque en su infinita sabiduría sabe que el dinero te va a destruir. Pobre Uzías. Recibió dinero, recibió fama, recibió poder, recibió gloria y se olvidó de Dios. Y se creyó Dios. Y tú sabes que solo los sacerdotes, Dios le permitía solo a los sacerdotes entrar al templo y encender el altar. Pero ¿qué se le ocurrió un día al rey? Dijo: sacerdote es inferior a mí, yo soy rey, este sacerdote, yo valgo más, yo puedo más. Y si el sacerdote puede encender el altar, yo como rey mucho más. Y se fue a encender el altar. Y en el momento que estaba encendiendo el altar, los sacerdotes vinieron y le dijeron: rey, tú eres rey, tú no eres sacerdote. Aquí, a encender el altar, Dios ha dicho que solo los sacerdotes pueden venir. Tú estás yendo contra las órdenes divinas. Y ahí el rey dijo: ¿y quiénes son ustedes? Yo soy rey, yo hago lo que se me da la gana, aquí quien manda soy yo. Y en ese momento, aquí en la frente del rey Uzías apareció una mancha blanca, lepra, y la mancha comenzó a crecer. Y vinieron todos y lo cubrieron para que el pueblo no viera, y lo llevaron, lo sacaron del templo, y permaneció leproso varios años hasta que murió leproso.
Ese año que el rey Usías murió, el pueblo estaba avergonzado por su rey malcriado que se atrevió a desafiar a Dios. El pueblo estaba medio desorientado porque pues confiaban en su rey. Los enemigos, al enterarse que el rey estaba enfermo, ahora comenzaron a armar sus ejércitos para invadir al pueblo de Dios. Y en esas circunstancias escribe Isaías el capítulo 6 y dice: en el año que el rey Usías murió, en otras palabras, en el año que el rey Usías estaba trayéndole vergüenza al pueblo de Dios con su lepra, en el año que los ejércitos enemigos se estaban preparando para invadir la tierra, en el año que el pueblo de Dios estaba desorientado, yo, Isaías, dice, vi a Dios sentado en su trono. Cuando un monarca está sentado en su trono, cuando todo va bien. Y Dios está sentado en su trono. ¿Por qué? Porque todo va bien. Pero ¿cómo todo va bien? Si el rey está leproso, el rey está muriendo, el ejército enemigo se prepara, el pueblo está desorientado, ¿cómo todo está bien? Esto es lo que quiero que entiendas, querido. Cuando en tu vida todo está mal, cuando el cáncer te atacó, cuando tu hijo está en las drogas, cuando estás lleno de deudas, cuando perdiste el empleo, cuando la tierra debajo de tus pies parece que se va a hundir, en lugar de hacer como el pueblo de Israel, llorar, avergonzarse, enterrar la cara, haz como David, levanta los ojos al cielo y verás que Dios está sentado en su trono. La tierra puede temblar, pero Dios continúa en su trono. Y desde allí, Él gobierna los destinos del mundo. Tú no estás desamparado. Tú no estás abandonado. Desde el punto de vista humano, puedes pensar que tu problema no tiene solución, pero Dios está en el trono. Y si Él está en el trono, tú no tienes que asustarte. Tú no tienes que desesperarte. Mi pregunta para ti esta mañana es la siguiente: ¿eres capaz de ver a Dios sentado en su trono? ¿O cuando los problemas te llegan, solo tienes ojos para tus problemas? Porque si cuando los problemas llegan, tus ojos solo se concentran en los problemas de esta vida, estás perdido. Pero aunque los problemas te parezcan sin solución, tienes que secarte las lágrimas y ser capaz de ver a Dios. Arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, estoy herido. Mi esposo se fue. Mi esposa se fue. Mi hijo está preso. Estoy con cáncer. Estoy lleno de deudas. Estoy perdido. Pero Señor, yo sé que estás ahí. Y sé que no me vas a fallar. En medio del dolor, ora. En medio de las dificultades, persiste en orar. Cuando todo te parece que está viniendo para abajo, sigue orando. Ah, pastor, pero no sucede nada. Sigue orando, porque tu Dios está en el trono, controlando el destino de las naciones, controlando cada detalle de tu vida. El problema es el siguiente: para que puedas ver a Dios cuando todo te va mal, tienes que haber aprendido a ver a Dios cuando todo te va bien. Porque si no eres capaz de ver a Dios cuando las cosas te van bien, entonces cuando las cosas te van mal, no vas a poder verlo.
Ahora que tienes salud, aprende a ver a Dios en tu vida. Aprende a buscarlo, síguelo, entrégale tu vida. Ahora que tienes empleo, ahora que tienes dinero, ahora que tus hijos son niños, aprende a ver a Dios. Pero la tendencia humana es que cuando todo va bien, ¿para qué Dios? La tendencia humana es que solo nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal. Pero si cuando las cosas te iban bien no fuiste capaz de ver a Dios, ¿cómo lo vas a ver cuando llegue el dolor, cuando llegue la muerte, cuando llegue la enfermedad, cuando lleguen las dificultades? Por eso la Biblia repetidas veces dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy. Aprende a ver a Dios hoy. Estás sano. Pero quién sabe, mañana estés enfermo. Y mañana en medio de la enfermedad vas a poder ver a tu Dios. Si hoy en la salud has aprendido a verlo y a hacer de Dios el Señor de tu vida. Porque Isaías lo vio sentado en su trono. ¿Quién está sentado en este momento en el trono de tu corazón? ¿Quién? ¿Ricky Martin? ¿Michael Jackson? ¿Angelina Jolie? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿El dinero? ¿El empleo? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿Quién domina tu vida? ¿Un vicio? ¿Un hábito? ¿El cigarro? ¿La droga? ¿La bebida? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? Si Dios está sentado en el trono, cuando llegue el dolor, las dificultades y las pruebas, no vas a temblar, no te vas a acobardar, no te vas a desesperar, porque aunque todo tiemble a tu lado, tú vas a ver a Jesús. Un día mi hijo se perdió en una ciudad grande como Belo Horizonte en el Brasil, una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi hijo tenía 5 años de edad, perdido en el centro de una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi esposa y yo corríamos desesperados de un lado para otro. Acabábamos de llegar al Brasil. No hablábamos bien el portugués. La gente no nos entendía bien, mucho menos iban a entender a mi hijo. Pensamos, ya perdimos a nuestro muchacho. Y corríamos de un lado para otro y un policía vino y dijo: mire, no se asusten. Vamos a esperar que llegue la noche, porque a las 6 de la tarde toda la gente se va a ir del centro, porque aquí en el centro solo hay vida, hay movimiento durante el día. A las 6 de la tarde todas las tiendas se cierran, todas las calles quedan vacías, y si su hijo está por aquí, lo vamos a encontrar. Y efectivamente, nos pusimos a esperar. 6 de la tarde las tiendas empezaron a cerrar. El viento frío comenzó a soplar. Las sombras de la noche comenzaron a llegar. La gente toda comenzó a irse. Y encontramos a nuestro hijito sentado en un cajón de frutas, jugando con un palito y una bolita de vidrio en el suelo. Y yo pensé que lo iba a encontrar desesperado, llorando. Y pues corrí para abrazarlo y él me miró sereno, tranquilo, me sonrió.
Lo abrazamos, lo besamos y él nos miraba asustados a mi esposa y a mí y llegamos a la casa. Y ya en la casa le pregunté, ¿no estabas con miedo? Y él me dice, ¿miedo por qué? Porque estabas perdido. Él dice, no, yo no estaba perdido. Yo te estaba esperando. ¿Tú no eres mi papá? ¿Tú no me ibas a buscar? Oh querido, cuando en esta vida los vientos fríos de las dificultades empiezan a soplar en tu vida, cuando las calles de tu vida comienzan a quedar desiertas, cuando todas las puertas se cierran para ti y cuando todos te abandonan y te da la impresión de que te estás quedando solo, tú jamás estás solo. Tú solo estás esperando. Tu Padre va a venir. ¿O no es tu Padre? Está sentado en el trono de tu corazón, entonces no tengas miedo. Él va a aparecer en el momento oportuno. Cuando tú piensas que todo está perdido, Él va a aparecer. Por eso Isaías dice, en el año que el rey Usías murió, cuando el pueblo estaba desesperado, avergonzado por causa de su rey leproso, cuando el enemigo se preparaba para invadir, yo, Isaías, vi al Señor sentado en su trono. ¿Y sabes lo que sucede cuando tú ves a Dios en su santidad y en su gloria? Tú entiendes tu pecaminosidad. A veces yo encuentro por ahí a alguien que se cree santo, que se cree bueno, que se cree perfecto. A veces yo encuentro por ahí a alguien que no solo se considera santo, sino que se cree en el derecho de apuntarle con el dedo el pecado a todas las personas. ¿Sabes por qué es eso? Porque nunca has visto a Dios en su gloria. Porque si lo vieras en su gloria, no te sentirías en el derecho de apuntarle el pecado a nadie. Caerías como Isaías cayó en el suelo, reconociendo tu miseria, tu pecaminosidad, y dirías como Isaías, estoy muerto, porque he visto a Dios en su santidad, yo que soy hombre de labios inmundos y que vivo en medio de gente de labios inmundos, he visto a Dios, estoy perdido. Si esta mañana estoy predicando a alguien que se siente sucio, inmundo, distante de Dios, yo tengo una buena noticia, yo tengo un evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que Jesús vino a morir por ti, porque tú eres inmundo, sucio, asqueroso espiritualmente. Tú no vales nada. Y Jesús vino a morir por esos que no valen nada. Y si esta mañana yo tengo aquí a alguien que se siente salvo porque guarda los mandamientos, porque cumple, porque come esto, no come aquello, yo tengo una triste noticia para ti. Jesús no tiene nada que hacer en tu vida. Tú no necesitas a Jesús. Jesús vino a este mundo para salvar, para sanar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de Dios. Pero cuando reconoces tu pecaminosidad, no es para que continúes revolcándote en el charco inmundo del pecado. El reconocer tu pecaminosidad es apenas
el primer paso en la restauración de tu vida. Pero cuando Isaías reconoció su pecaminosidad, ¿qué sucedió? El texto bíblico dice que un ángel tomó un carbón encendido, una brasa viva con una tenaza del altar, y lo trajo a Isaías y le colocó esa brasa viva en los labios, porque él decía: mis labios son inmundos. Y el ángel le colocó la brasa viva y le dijo: ya no son más inmundos, porque tu pecado ha sido perdonado, tu culpa ha desaparecido, ahora estás salvo para el reino de Dios. En el altar, el ángel sacó la brasa viva del altar. ¿Qué sucedía en el altar? En el altar de Israel, ¿qué sucedía allí? Dime, ¿para qué servía el altar? ¿Qué hacía el sacerdote todos los días en el altar? Ofrecía el sacrificio. ¿Quién moría en el altar? El cordero. ¿Y a quién simbolizaba ese cordero? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte esta mañana? Que tu salvación viene del altar, tu salvación viene del Cordero, tu salvación viene de su sangre derramada, tu salvación es por gracia, tu salvación viene de Jesús. Nadie tiene esta mañana el derecho de volver para la casa sintiéndose derrotado, sintiéndose fracasado, sintiéndose inmundo, perdido, condenado. Claro que tú y yo somos inmundos. Pablo dice: de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta mañana diría yo: y yo soy el segundo. Y aquí entre ustedes está el tercero, el cuarto, el quinto. Pablo dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que estamos condenados, porque Pablo mismo dice: ahora pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque un día el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, sufrió lo que teníamos que sufrir por nuestros pecados, lloró lo que teníamos que llorar por nuestras actitudes, fue humillado como nosotros tendríamos que ser humillados por causa de las decisiones tontas que hacemos en la vida. Murió la muerte que merecíamos. ¿Para qué? Para darte vida. ¿Y por qué? No porque vales alguna cosa, solo porque te ama. Te ama con un amor que tú jamás entenderás. No me preguntes por qué Dios te ama. Él no te ama. Jesús nos dio el secreto de una vida victoriosa. ¿Quieres una vida fructífera? ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida exuberante? ¿Quieres una vida plena? Permanece en Cristo. El asunto es que no entendemos qué quiere decir permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Tendrías que leer todo el Evangelio de San Juan para entender la expresión permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Porque si Cristo dijo: si tú permaneces en mí, vas a ser victorioso, vas a tener frutos, el pecado no te va a derrotar, vas a ganar muchas almas, vas a ser feliz, vas a tener un hogar feliz, hijos felices. Pero el secreto es que permanezcas en mí. Si Jesús lo dijo eso, es porque eso es verdad. Pero el otro día un hermano me dice: pero pastor, yo permanezco en Cristo desde que me he bautizado, pero no veo la victoria. Entonces le pregunté: ¿y qué cosa es permanecer en Cristo? Y se quedó así.
No sé, pastor. Pero entonces, ¿cómo permaneces en Cristo? Ese es el asunto. ¿Cuántas veces predicamos permanecer en Cristo? Permanecer. Los adventistas tenemos unas frases interesantes. Pablo dice: no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero lo que vivo en Cristo, ¿qué cosa es vivir en Cristo? ¿Qué cosa es permanecer en Cristo? ¿Qué cosa es caminar con Cristo? ¿Qué cosa es cultivar compañerismo con Cristo? ¿Qué cosa es andar de la mano con Jesús? ¿Qué cosa es confiar en la roca? ¿Qué cosa es mirar a lo alto? Todo eso es la misma cosa. ¿Qué cosa? Permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer? Ahí está el problema, pues. Por eso que nada funciona. Todo funciona de palabra, me emociono, canto, yo estoy en Cristo, yo permanezco en Cristo, Él es mi roca, y esto y aquello, y vamos a la esencia. ¿Y qué es? Silencio. Ahí nada funciona. Pero cantamos, hablamos, predicamos, enseñamos todo de permanecer en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, y nada funciona. Porque no entendemos. Y hasta ahora no he empezado mi sermón. Todo esto es introducción, porque el sermón es Juan 16:8. Recién estoy comentándoles lo que dice el 15: permaneced en mí. ¿Por qué Jesús les dice permanecer en mí? Porque ya se iba a ir, ya estaban dirigiéndose al Calvario, ya Jesús iba a morir. Después, cuando resucitara, quedaría solo 40 días y se iría. Durante 3 años ellos se habían relacionado así, se miraban al rostro. Los discípulos tuvieron un privilegio que los profetas en el Antiguo Testamento no tuvieron y que nosotros hoy no tenemos. ¿Qué privilegio tuvieron ellos? Que ellos caminaban con Jesús, veían con Jesús, paseaban con Jesús, comían con Jesús. Ellos vieron con sus ojos los milagros de Jesús, escucharon con sus oídos las palabras de Jesús. Los profetas no pudieron hacer eso, porque el Mesías no había llegado. Y nosotros tampoco podemos tener esa convivencia con Jesucristo, porque cuando nacimos Jesús ya no estaba. Pero Él dijo: si quieres ser victorioso en la vida, tienes que permanecer en mí. Y Él se los dijo cuando estaban yendo al Calvario: permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. Pero ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Ahí tendrías que ir para la epístola a los Efesios, y Pablo explica en detalle lo que es permanecer en Cristo. Y básicamente, permanecer en Cristo, andar con Cristo, caminar con Cristo, tomar la mano de Jesús y caminar con Él, permanecer en la roca, edificar en la roca. Todo eso, básicamente, de acuerdo a la epístola a los Efesios, son 3 cosas: orar en todo tiempo, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Cuando tú haces esas 3 cosas, oras en todo tiempo, estudias la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de leer la Biblia. Y cuando vas y buscas a una persona y la traes a Jesús, cuando haces esas 3 cosas, estás permaneciendo en Cristo, estás edificando en la roca, estás viviendo en Cristo, estás caminando con Él, estás andando de la mano con Jesús. Pero cuando haces esas 3 cosas, ahora si tú cantas media hora en pie: Señor, yo permanezco en ti, yo confío en la roca que es más alta que yo, lloras, te emocionas, pero no oras, no estudias la Biblia y no sales a buscar a una persona para Cristo, pues no permaneces en nada. Todo es boca, palabra, 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 pero en la realidad no permaneces en nada. Y es por eso que la victoria no aparece, es por eso que los frutos no aparecen. Pero ahora, con ese contexto, vamos a entender lo que dice a partir del versículo 4. Jesús les dice:
Porque todo esto que yo les dije se los dijo en el capítulo 15. Ahora entramos al 16. En el versículo 4 les dice a sus discípulos: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora. ¿A qué se está refiriendo ahí cuando dice para que cuando llegue la hora? ¿A qué hora se está refiriendo? Que me vaya, para que cuando llegue la hora, para que cuando yo me vaya, os acordéis de que ya os lo había dicho. Mira cómo el maestro dice: les estoy diciendo ahora, para que cuando yo me vaya, ustedes se recuerden lo que yo les he dicho cuando estaba con ustedes. Y sigue diciendo: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Para qué necesitaba hablarles de qué significa permanecer en Cristo, andar en Cristo? ¿Para qué necesitaba hablarles del Espíritu Santo si yo estaba con ustedes? No necesitaba. Siguiente versículo, porque es del 4, después viene el 5 ahí. Pero ahora, miren, voy al que me envió. Está hablando de su ida. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Por qué? Porque les he dicho que me voy. Pero ¿por qué tienen que entristecerse? Si ya les he dicho que me voy, pero no me voy. Ahí los discípulos se quedan medio confundidos. ¿Cómo es? ¿Te vas o no te vas? Y Jesús le dice: me voy, pero no me voy. Pero Señor, explícame mejor, ¿te vas o no te vas? Y ahí viene el versículo 7 y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Él ya lo explicó en el capítulo 14. El Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren, hasta aquí lo que Jesús está diciendo: ustedes son pocos, y como ustedes son pocos, yo puedo estar con ustedes, yo puedo caminar con ustedes, yo puedo ir, yo puedo venir. Pero es que mi iglesia, que son ustedes son la base de mi iglesia, no se van a quedar para siempre este grupito pequeño. El evangelio va a ser predicado, la iglesia se va a esparcir por el mundo. ¿Y cómo podré yo estar al mismo tiempo con mis hijos en Ocean City, y al mismo tiempo con mis hijos en la China, y al mismo tiempo con mis hijos en el África, y al mismo tiempo con los hijos de Alemania? No podré, porque estoy con mi cuerpo físico. Entonces es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que despojado de cuerpo sí pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo soy yo, porque mi Padre, yo y el Espíritu uno solo somos. Y entonces les explica ahora el versículo 8: y cuando Él viniere, ¿de quién está hablando? Del Consolador, del Espíritu Santo. Y cuando Él viniere, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Jesús les está explicando lo que va a suceder cuando llegue el Espíritu Santo. Sabes que entender el tema del Espíritu Santo es una de las cosas más difíciles, y yo creo que ahora sí que el enemigo no quiere que entendamos, porque el día que entendamos qué cosa es el Espíritu Santo y cómo trabaja el Espíritu Santo, va a haber una revolución espiritual en la iglesia y Cristo va a volver. Desde que yo era niño, mi madre tenía una oración. Había dos oraciones de mi madre que me asustaban a mí de niño, porque yo la escuchaba orar a mi madre. Mi madre, una mujer de oración. Benditas las mujeres y los hombres de oración.
Mi madre tuvo 9 hijos, los 9 están en la iglesia, casados con gente de la iglesia, nietos, todos en la iglesia, casados con gente de la iglesia, bisnietos, todos en la iglesia. No hay uno que haya salido. Gracias a la madre que ya descansa, pero que fue una mujer de oración, oración, oración. Pero había 2 oraciones de ella que me asustaban a mí cuando niño. Una era cuando decía: Señor, cúbreme con tu manto blanco de justicia. Pues yo, pues niño, miraba al cielo, ¿a qué hora cae el manto? ¿Ja? Porque ella decía: cúbreme con tu manto. Pues yo no entendía, yo era un niño. Y ese manto, y el manto no aparecía. La otra oración de ella que me dejaba así medio confundido era que ella decía: Señor, éncheme de tu Santo Espíritu. Y yo imaginaba a mi madre como un globo que se iba hinchando, 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 y se iba al cielo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Desde que yo soy niño, me acuerdo a los hermanos todos orando, haciendo vigilia, haciendo ayuno y diciendo: sí, Señor, danos la lluvia tardía del Espíritu Santo. Señor, mándanos la lluvia tardía, mándanos la lluvia tardía, mándanos. Y cuando llegué a grande y fui a la facultad de teología y empecé a estudiar la Biblia y el Espíritu de profecía, llegué a una conclusión: cuanto más nos limitemos a pedir lluvia tardía, cuanto más pidas lluvia tardía, la lluvia tardía nunca va a venir. ¿Qué? Entonces no tenemos que pedir. Tenemos que pedir. Pero es que hay que entender qué cosa es la lluvia tardía. Y voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan. Vamos a hablar de la construcción de un edificio. La lluvia tardía es el acabado del edificio, la pintura, las lámparas. Esa es la lluvia tardía, el trabajo final, el acabado. Pero antes del acabado tiene que ser hecho el otro trabajo: la edificación, las columnas, las paredes, pero lámparas, la energía eléctrica, todo eso es el acabado. En el Espíritu Santo, la lluvia tardía es el acabado y la lluvia temprana es la edificación de las paredes, de las columnas. Vamos a decir que yo llamo a un especialista en construcción, le muestro un terreno baldío y le digo: por favor, construya, por favor, hágame el acabado aquí de este edificio. Y el constructor me va a mirar medio extraño: ¿acabado dónde? Aquí, en este edificio. Pero ¿cómo le voy a hacer acabado si no hay nada? Cuando tú le dices a Dios: Señor, mándame la lluvia tardía, le estás diciendo: hágame el acabado. Pero ¿dónde te va a hacer el acabado? Primero te tiene que dar la lluvia temprana. No te atrevas a pedirle la lluvia tardía si no le has pedido la lluvia temprana. Pero entonces ahí viene la confusión. Muchos dicen: pero pastor, la lluvia temprana ya cayó en el Pentecostés. Es que ahí está la confusión. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Y hablando de la historia de la iglesia, la lluvia temprana ya vino en el tiempo de Pentecostés, y la lluvia tardía vendrá en nuestros días. Eso es en la historia de la iglesia. Pero tú no eres historia, tú eres experiencia, tú eres gente, tú eres ser humano. Entonces, en tu vida, para que la lluvia tardía pueda venir, primero tiene que venir la lluvia temprana. Pero ya vino en el Pentecostés, es para los tiempos de ellos. Pero en tu experiencia no vino. En tu experiencia la lluvia tardía solo va a venir si primero viene la lluvia temprana.
Pastor, no le estoy entendiendo bien. ¿Y qué es la lluvia temprana? Pues ahí está la descripción de la lluvia temprana. Cuando Él viniere, cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que hará en tu vida es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El primer trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida es convencerte de pecado. Después te va a dar la lluvia tardía, que es el poder, la fuerza que necesitas para vivir y para terminar la predicación del Evangelio. Pero el poder es la lluvia tardía. El convencer del pecado es la lluvia temprana. Ahora, ¿sabes cuál es nuestra tragedia? Todos queremos el poder de la lluvia tardía, pero nadie quiere el convencer de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla, pero tú no le haces caso. Ahora volvemos a Juan 15. Mira, ¿qué cosa? Jesús y sus discípulos andaban mirándose cuerpo a cuerpo. Pero Él dijo, yo me voy. Ahora ustedes se quedan, pero yo no los voy a dejar. Ustedes van a andar con mi Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es andar con el Espíritu Santo? Orar en todo tiempo, estudiar la palabra todos los días y traer una persona para Cristo. Porque a través de su palabra, ¿te acuerdas que ese versículo que dice, entonces oirás atrás de ti palabra que dirá qué cosa? Este es el camino, andad en él. A ver, mira atrás de ti, ¿quién está? El otro hermano, pero no está hablando de eso. Cuando tú vivas caminando por la vida, vas a oír la voz del Espíritu diciéndote, este es el camino. Te estás metiendo a un lugar a donde no debe entrar un cristiano, ahí el Espíritu te va a decir, epa, ¿a dónde estás ahí? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás yendo? Ahí tú paras. Esa voz es la voz del Espíritu que se manifiesta a ti a través de la palabra escrita. En la palabra escrita Dios te muestra lo que debes hacer, lo que no debes hacer, cómo debes vivir, qué debes vestir, qué no debes vestir, a dónde debes ir, a dónde no debes ir. El problema nuestro, querido, es que nosotros pensamos que convencer de pecado es convencer de adulterio, de asesinato, de robo a mano armada, de secuestro, de tráfico de drogas, porque para nosotros pecado es eso. Pero cuando la Biblia dice convencer de pecado, es convencerte de las cosas que no están andando bien en tu vida. Y todos los días el Espíritu trabaja en tu corazón tratando de mostrarte el camino. Te voy a contar una experiencia personal, solo para que tengas una idea. Yo soy pastor, tengo 4 hijos, vivo en Brasil, trabajé en la ciudad de San Pablo muchos años. La ciudad de San Pablo es una ciudad que en este momento tiene aproximadamente unos 15 millones de habitantes. Tú, para atravesar la ciudad de San Pablo de punta a punta, te llevaría un día con el tránsito infernal que tiene la ciudad. Una ciudad gigantesca, una metrópoli. Yo iba a predicar una noche en una iglesia de un barrio de la periferia. Para poder llegar ahí me tomaría, la predicación era a las 8 de la noche, pero para llegar ahí con tiempo yo tenía que salir por lo menos a las 5 de la tarde, si no, no llegaba, con el tránsito a esa hora, el rush. Entonces mis hijos eran así adolescentitos. Le digo a mi esposa, mira, ¿ustedes quisieran acompañarme a la iglesia? No, sí, vamos. Muy bien, entonces vamos a salir a las 5 de la tarde. Listo, combinado. A las 5 yo ya estaba arreglado, todo, me fui al carro. Salió uno, salió otro, 5 y 5, 5 y 10, sale el otro, 5 y 15, pues sale la esposa, pobrecitas las esposas, ¿no? Porque nosotros salimos y ya está,
pero la esposa tiene que apagar el horno, verificar el gas, apagar la luz. Pues, ¿qué sería de nuestra vida sin las esposas, no? Nosotros salimos y chao, pero ellas, más cuidadosas, pues verifican todo. Pero hasta la esposa salió y faltaba uno de los hijos. Y 5:15, yo ya estaba poniéndome nervioso porque no iba a llegar con el tránsito. Y le digo a mi esposa, ¿y dónde está el muchacho? Y ella me dice, no sé. Y toco el claxon y nada. Y vuelvo a tocar, nada. 5:20 ya pues dejé el carro y entré al cuarto. ¿Qué está haciendo ese muchacho? ¿Dónde está? Voy a llegar tarde. Ya estaba nervioso. Porque yo creo que una característica de todo buen cristiano es puntualidad. Y quiero llegar temprano, yo soy el pastor, voy a predicar, tengo que llegar temprano. Y cuando entro al cuarto, nosotros teníamos un espejo grandazo ahí en la pared. Él sin camisa, 4 camisas en la cama, y él combinando, a ver esta camisa, ¿cuál es la que combina mejor con el pantalón? Esta, se sacaba, se probaba. El papá desesperado para atravesar la ciudad y llegar a tiempo a la predicación. Y él probando camisa. Ahora, yo no le dije nada, yo nunca fui de esos de agredir así, nada, pero agarré la primera camisa que estaba a mi mano, que por coincidencia era la que menos combinaba con el pantalón. Se la coloqué en la mano y dije, hijo, es esta, y va a ser en el carro porque ya no tenemos tiempo. Y los hijos saben cuándo no es momento de discutir con el papá. Y él salió rapidito, avergonzado, entró al carro y agarramos el tránsito infernal de la ciudad de San Pablo, y ahí los semáforos y esto, y de repente miro por el retrovisor y el pobre estaba llorando atrás. Y entonces ahí viene, mira, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con esa voz dulce, suave, bajito, pero insistente, persistente. Ahí viene el Espíritu y me dice, pídele perdón. Pero ahí pues el bullón natural, allá en Perú le decimos el indio, en Alemania le dicen el alemán, en México le dicen ¿cómo decía? El chapaneco, el zapatista. Ahí pues el hombre pecaminoso, ¿no? Comienzo a discutir. Esa vocecita que dice pídele perdón, ¿es la voz de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para convencer de pecado. Pero ¿qué pasa conmigo? Comienzo a discutir con la voz del Espíritu, porque le digo, ¿por qué tengo que pedirle perdón? Yo no le he hecho nada. A final de cuentas, ¿quién está equivocado? ¿Él que está probando camisa o yo que voy a predicar? ¿Quién está? A ver, dime, ¿quién está equivocado? Pero con el Espíritu no se discute, porque el Espíritu viene y dice, tú puedes argumentar lo que quieras, pero tu hijo está llorando, y si está llorando has hecho algo que no debías hacer. Pídele perdón. ¿Pero por qué? Si yo le pido perdón, se va a acostumbrar y me va a hacer llegar siempre tarde. Y la voz del Espíritu, tú puedes decir lo que quieras, pero has hecho mal. Pídele perdón. No le voy a pedir. Y pues esa lucha entre la voz del Espíritu y mi propia opinión me llevó hasta la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia ya estábamos atrasados realmente, ya habíamos llegado tarde. De tal manera que un anciano ahí en la puerta, cuando llego, me dice, pastor, yo estaciono su carro, usted ya vaya adentro que lo están esperando. Ya ni estacioné el carro, me fui adentro, ahí hicimos la oración, entramos, menos mal que un cuarteto iba a cantar antes de la predicación. Cuando el cuarteto estaba cantando, yo me incliné para orar. ¿Y cuál es la oración que hago? Dios mío, dame el poder del Espíritu esta noche para la predicación.
Y ahí sentí esa voz aquí. Ah, qué bonito. Desde que salimos de la casa te estoy dando la lluvia tardía. Perdón, te estoy dando la lluvia temprana. Pero eso no te interesa, ¿no? ¿Para qué lluvia temprana? Lo que tú quieres es poder, ¿no? Qué bonito poder. Pero yo te estoy hablando y no me haces caso. Ese es el problema nuestro. Gracias a Dios que el cuarteto estaba cantando, porque yo me sentí pecador. No había asaltado, no había secuestrado a nadie, no había cometido adulterio, no había matado a nadie, no había robado a nadie, pero había pecado y yo no quería reconocerlo. Y ahora yo quería el poder del Espíritu, la lluvia tardía. La lluvia temprana no me interesa, eso ya fue el Pentecostés. Yo quiero la lluvia tardía. Me levanté, salí por atrás, le dije a un diácono: hermano, llame a ese muchacho que está con camisa verde ahí. Trajeron a mi hijo y le dije: mira, hijo, perdón. ¿Por qué? No sé, hijo, porque te hice llorar. Pero tú no tienes la culpa, yo tengo la culpa, te hice demorar, ahora estás ya atrasado. Hijo, no quiero saber quién tiene la culpa, yo quiero que me perdones. Yo voy a predicar ahora, no quiero que veas a un padre nervioso, intransigente, radical predicando. Quiero que veas a un hombre de Dios, y ese hombre que no te dejó 30 segundos, un minuto para escoger la camisa, va a predicar ahora. Y pues nuestros hijos son maravillosos, ¿sabes? Mi hijo me abrazó y me dice: mira, papá, ve, predica tranquilo, yo no tengo nada, ya pasó, está todo en paz. Y esa noche me levanté para predicar, hice un llamado, y la primera persona que se levantó y vino adelante, mi hijo de camisa verde. Sí, mi hermano, amén. Pero cuando peleas con la esposa y llega la noche y tú te acuestas mirando al oriente y ella mirando al occidente, y el Espíritu viene y le dice: pídele perdón. Y tú le dices: ¿por qué? Ella gastó más de lo que tenía que gastar. Ahí el pobre espíritu se va donde ella. Mira, ya vi que él no te va a pedir perdón, pídele tú. ¿Por qué? Yo no hice nada, fue él que me gritó. Ahí el pobre espíritu vuelve: oye, ella no quiere, pídele tú. No, yo no, ella se va a acostumbrar. Ahí el pobre espíritu: mira, él no quiere, ve tú. No, yo no. Al día siguiente, sábado, vienes a la iglesia y los dos arrodillados: Señor, mándanos la lluvia tardía del Espíritu. ¿Qué lluvia tardía quieres? La lluvia tardía es una consecuencia, es un resultado, es el acabamento, el acabado. Pero la lluvia temprana quiere edificar, construir el edificio, y tú no dejas. ¿Cuántas veces reconoce, mi querido hermano, eres malcriado en la iglesia? Eres malcriado con el pastor, eres malcriado con el otro hermano, hieres, ofendes, y todavía te ufanas de decir que eres conservador, que estás preocupado con la iglesia de Dios, dando palo para aquí, palo para acá, hiriendo a uno, hiriendo a otro. Y me vas a decir que el Espíritu no te habla. Y si no te habla, querido, ay de ti. Porque este trabajo del Espíritu Santo funciona de la siguiente manera. Si tú le haces caso hoy, el Espíritu te habla diciendo: mira,
esto que tú estás diciendo no está mal. Vamos a decirle al hermano del cumpleaños, mira, estás partiendo la iglesia por causa de un detalle. Y ahora, no. Y el Espíritu insiste, y tú no. Y el Espíritu insiste, y tú no. Y él insiste, no. ¿No le haces caso al Espíritu? Te vas un paso para aquí. Pero si le haces caso, te vas un paso para aquí. Mañana te habla, le escuchas, otro paso. La semana siguiente te habla, le escuchas. Y cada vez que te habla, le oyes. ¿A dónde estás yendo? A la lluvia tardía del Espíritu Santo. Ahí estás yendo. La lluvia tardía solo va a caer sobre las personas que oyen la voz de Dios todos los días y le hacen caso. Van paso a paso hasta llegar a la lluvia tardía, la plenitud del poder. Pero si te habla y no le haces caso, un paso para aquí. Mañana te habla, no le haces caso, otro paso. Te sigue hablando, no le haces caso. Te habla, no le haces caso. Y para escuchar la voz del Espíritu Santo, pues tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días, porque ¿cómo te habla Dios si no es a través de su palabra? Tienes que orar todos los días, porque ¿cómo Dios te habla si no es a través de la oración? Pero no le haces caso, te vas yendo. ¿Y a dónde llegas? Al pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú hables del Espíritu Santo, hay dos extremos: la lluvia tardía o el pecado contra el Espíritu Santo. Y tú tienes que escoger si vas en dirección de la lluvia tardía o si vas en dirección del pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón. El propio Señor Jesucristo dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Ay del ser humano que llegue al pecado contra el Espíritu Santo. Pero no quiero que se vayan asustados, porque hay mucha gente que tampoco entiende lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es que tú has pecado tanto que Dios dice así: bueno, a este ya no le voy a hablar. No, eso no existe. Dios siempre te va a hablar, hagas lo que hagas, te endurezcas cuando te endurezcas, Él siempre te va a hablar. Entonces, ¿por qué se vuelve pecado contra el Espíritu Santo? ¿Por qué se vuelve imperdonable? Por un simple motivo: tú te vas endureciendo. Porque nuestro corazón, nuestra conciencia es como la palma de la mano. Mira, si tú tocaras la palma de mi mano, vas a ver que mi piel es lisa, porque yo no trabajo con la mano. Algunos de ustedes tienen cuero en la mano, tienen callos. ¿Por qué? Porque el trabajo de ustedes es con la mano. Si tú quieres buscar callos en mí, no tienes que tocar la mano, tienes que tocarme aquí adentro. Aquí sí debo estar lleno de callos, pero yo no trabajo con la mano, entonces mi mano es lisa. Pero si mañana agarro un machete y comienzo a trabajar, ¿qué va a pasar? Se va a poner roja la mano. Y si paro ahí, normal, mañana sigue normal. Pero si yo, a pesar del dolor, sigo dándole, ¿qué va a pasar? Se va a formar, ¿qué cosa? Ampolla. Y si paro ahí, dentro de una semana está todo igual. Pero si no paro y sigo dándole, la ampolla va a reventar y va a sangrar y va a doler. Si paro por ahí, dentro de un mes, mano fina de nuevo. Pero si no paro, sigo dándole, después de sangrar, de reventarse, comienza a aparecer otra piel. Pero ya no es una piel lisa, es una piel dura, que se llama callo
una mano encallecida, una mano que no siente más dolor. Igualito es el corazón humano. Dios te habla, estás yendo para aquí, para el pecado, Dios te habla, ¿le haces caso? Tu corazón está sensible a la voz de Dios. ¿No le haces caso? Ampolla espiritual. ¿Le sigues dando? Revienta la ampolla. ¿Le sigues dando? Sangra. ¿Le sigues dando? Comienza a aparecer el callo espiritual. Y llega un momento en que cruzas la línea, llegas a un punto, no que Dios no te habla más, porque Él nunca te va a dejar de hablar. Llega al punto en que tú ya no oyes más. No es que Dios no te habla, tú no oyes, ya tú te endureciste. Es como el que tiene la mano llena de callos, puede golpear, ya no le sale ampolla, porque ya la mano se endureció. Aquí llegaste al pecado que no tiene perdón. ¿Y por qué no tiene perdón? No porque Dios no quiera perdonarte, porque Él siempre te va a perdonar. Entonces, ¿por qué no tiene perdón? Porque para que Dios te pueda perdonar, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que pedir perdón. Pero el que llegó aquí, ese ya no siente dolor. ¿De qué me van a perdonar? Entonces él entra a la iglesia, escucha el sermón, sale del sermón, todo normal. Está viviendo en pecado, no siente. Está haciendo cosas malas, no siente. ¿Por qué? Porque se endureció. No es que Dios lo dejó, que Dios lo abandonó. Él se vino a un punto de donde Dios ya no lo puede llamar más. Él no escucha. Dios lo llama, pero Él no escucha. Ahora esta noche aquí entre ustedes, algunos se están preguntando, Dios mío, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Y yo te respondo, si estás escuchando en este momento una vocecita en tu corazón, si tú estás sintiendo así, ay Dios mío, ¿será que yo de tanto pecar me estoy endureciendo? Si te preocupas así, es porque todavía no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Porque si hubieras cometido, ya no sentirías eso que estás sintiendo. Si estás sintiendo, es que Dios todavía te habla. Pero si sigues así, vas a llegar al punto en que Dios se va a seguir hablando, pero tú ya no vas a oír. Te voy a contar una historia. Yo trabajé en la selva, entre los indios de la tribu Ashaninka, la tribu Campa, allá en mi país. Y pues caminaban noches, días ahí por la selva. Entonces los indios un día me dijeron, mire pastor, si un día usted se pierde en la selva y no logra encontrar el camino y tiene que pasar la noche en la selva, no hay problema, pero cuando usted ya calcula que no va a llegar, antes que se oscurezca, busque leña, ramos secos, hojas secas, y busque un nido de un pajarito y haga una fogata. Porque cuando usted tiene fuego en medio de la selva, primero tiene el calor del fuego. Segundo, el fuego y el humo ahuyentan los mosquitos, va a poder descansar tranquilo. Y tercero, el fuego ahuyenta las fieras, las serpientes, te está seguro. El fuego es su seguridad. Entonces, si tiene que pasar una noche en la selva, haga fuego, haga una fogata y duerma ahí. Y una noche me sucedió eso. Y entonces fui buscando leña, ramas secas, hojas, amontonando ahí para mi fogata. Un nido. ¿Por qué un nido de pajarito? Porque los pajaritos construyen su nido con un material que es un material inflamable, es el material más fácil de agarrar fuego. Entonces tú agarras el núcleo del fuego, con eso le echas una hojita, un palito chiquito, otra hojita, otro palito chiquito, una rama mayor, otra rama mayor, otro tronco mayor,
tienes el fuego. Entonces un día tuve que hacer eso y no había problema. Saqué mi mochila y busqué el fósforo, que siempre cargaba mi fósforo. Pero sucede que esa noche, ese día, había sudado tanto y con el sudor la tela de la mochila se mojó. Y cuando agarré el fósforo estaba húmedo. Entonces cuando llegué, junté todo el material, llegó el momento de prender. Primer palito, se apagó, no funcionaba. Segundo, fui usando todos los palitos y ninguno funcionaba. Me quedaba 3, me comenzó a asustar. Porque si esos 3 no me funcionaban, ¿cómo iba a pasar la noche en la selva oscura? Tú nunca has pasado, tú no tienes idea de lo que es pasar una noche en la selva. Hice una oración y comencé. El tercero se perdió. El segundo se perdió. Y me quedaba el último. Y ahora, de ese palito dependía o mi seguridad esa noche o mi desesperación esa noche. Ese era mi palito salvador. Me acerqué, risqué, brotó la chispa y se fue a la pelusa del nido y comencé a soplar suavemente y la chispita se fue yendo, la pelusa del nido agarró. Comencé a soplar más. Una hojita, comenzó a arder la hojita. Otra hojita, otro palito. Soplé más. Y de repente la llama comenzó. Una rama, otra rama. Ahora tenía una fogata. Estaba seguro. Podía pasar la noche. ¿Qué te estoy queriendo decir? Si tú has jugado con el Espíritu Santo mucho tiempo, si el Espíritu te ha hablado y tú no le has hecho caso, porque nosotros, querido, solo pensamos en la lluvia tardía. ¿Qué lluvia temprana? Y nos vamos endureciendo y endureciendo.